Hola queridos amigos, buenos días desde Betanzos, nuevamente aquí desde vuestro canal Germán, el juglar del siglo XXI. Hoy para hablarles sobre la lengua, un órgano que interviene en varias funciones del cuerpo humano, el gusto, la deglución y el habla, móvil, impar y situada dentro de la boca, compuesta por un conjunto de músculos que permiten su movilidad y su fijación. En su cara superior se encuentran las papilas gustativas con las cuales percibimos el sabor de los alimentos, filiformes, fungiformes y caliciformes, y en su cara inferior se inserta el frenillo lingual. Está recubierta por una mucosa muy fina y sus bordes son redondeados. Sin la lengua seríamos incapaces de articular palabras, por lo que debemos ser cuidadosos en su higiene, conservándola saludablemente, ya que después de la ingesta de alimentos hay en la cavidad bucal demasiados gérmenes que se descomponen rápidamente y sobre todo si se sufre de una alteración conocida como la lengua fisurada, que afecta a un 20% de la población mundial, mayormente a hombres que mujeres. Hay que tener en cuenta que en la cavidad bucal es donde más frecuentemente, y en la lengua precisamente, donde más frecuentemente se produce el cáncer, cuyos síntomas más relevantes son dolor crónico de la garganta, dolor al masticar o al tragar, dolor crónico en la mandíbula o en la lengua, aparición de manchas rojas o blanquecinas que no desaparecen, insensibilidad en la lengua, dificultad para moverla o para mover la mandíbula inferior. Los factores de riesgo más comunes son el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, exposición excesiva al sol de los labios y el sexo oral por el contagio del virus del papiloma humano, el VPH. Como dije, sin la lengua no podríamos hablar y si así fuera tampoco podríamos cotillear, entre comillas. Coloquialmente, el cotilleo es un sinónimo de murmuración, algo que los seres humanos hacemos frecuentemente al hablar de algo o de alguien para bien o para mal. Sinónimos también usados frecuentemente son el comadreo, la habladuría, el rumor o el chisme. Esta palabra está documentada por primera vez en el Diccionario Histórico de la Lengua Española como la difusión o el intercambio de comentarios indiscretos sobre asuntos ajenos. En el foro del periódico español, el Foro de Madrid, en una crónica política en la que el sustantivo aparece entrecomillado, marcando tanto el carácter novedoso de la voz como su pertenencia a un registro coloquial más propio de la oralidad. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, la palabra cotilleo ha adquirido gran difusión, normalizándose su uso en obras literarias en cualquier sección de la prensa española. En la España del día a día, el cotilleo encuentra su máxima expresión mediante programas televisivos de los llamados programas de periodismo del corazón, prensa rosa o crónica rosa, destinados a informar sobre la vida o las celebridades de la farándula y a muchas veces cayendo en el acoso o en el esparcimiento de rumores sensacionalistas. Este tipo de cotilleo nació en España en 1850 con el nombre de Crónica de Salones y su propósito era recoger las indiscreciones y los rumores de reuniones, saraos y veladas de la alta sociedad, no solo de los de carácter oficial como bodas, bautizos, festejos, actos civiles y eclesiásticos, bailes, ceremonias, recepciones, funciones de teatro y otros sucesos, sino los más oficiosos, en un tono que iba desde lo riguroso y formal a lo indiscreto e incluso malicioso, con frecuencia provocado por escándalos, duelos, cuernos y chismorreos siempre entre líneas, y que por precaución obligaban al periodista de este género, por lo general denominado salonista, cronista, revistero de salones o cronista de sociedad, a utilizar un seudónimo. En el siglo XIX la crónica de sociedad debía agradar, con razón o sin ella. En el centro de la crónica estaba la moda y el vivir elegante. La crónica de sociedad exigía del cronista un conocimiento seguro de la historia, la heráldica, la manera de disponer las mesas, manjares, etc.
Eh, Sin olvidar los cuadros de los museos y las colecciones particulares que eran puntos importantes para su pluma en más de una ocasión. Luego, después de la Guerra Civil Española, aparecieron revistas semanales especializadas caracterizadas por una visión glamorosa de las celebridades y el tono respetuoso de sus reportajes. Aunque generalmente este tipo de prensa se ha criticado por ser extremadamente amarillista, sensacionalista, hipócrita, morboso e incluso delictivo por llegar a insinuar cosas sobre las que normalmente no existen pruebas que las constaten. Otra expresión popular del idioma español relacionada con la palabra lengua o con la lengua es la palabra o la frase lengua viperina, que según el diccionario de la Real Academia Española significa perteneciente o relativo a la víbora, que tiene las propiedades de la víbora, malintencionado, que busca hacer daño, siendo sinónimos de viperino, pérfido, malintencionado, malicioso, venenoso, ponzoñoso, pernicioso, malvado, maldadoso. Y aquí es donde alguien como yo, que se ocupa de escribir, encuentra el verdadero poder de la palabra, pues estoy convencido de que usándola somos capaces de hacer muchísimo bien, pero desgraciadamente a través de ella también somos capaces de generar destrucción, odio y maldad. Recordemos la expresión, una mentira repetida varias veces se convierte en realidad. Y en este periodo de la revolución de la tecnología, de las comunicaciones, somos capaces de hacerlo fácilmente y a una cantidad inmensa de personas, muchas de las cuales ni siquiera conocemos. De ahí las llamadas fake news, noticias falsas, que están causando cada día más problemas de diferente índole a gran parte de la población mundial. Hoy a través de las llamadas redes sociales estamos sometidos a un exponencial riesgo personal y familiar al punto de que experimentamos la sensación de que estamos siendo manipulados y que nuestra intimidad está siendo vulnerada a diario sin que podamos hacer nada al respecto. Manipula, que algo queda, así reza el dicho. Y hay mucho de ello en las redes sociales con la desinformación y la propaganda malintencionada. Internet es el escenario en el que los mensajes de principalmente agencias gubernamentales, partidos políticos, se han convertido en una auténtica amenaza para la vida pública. Según un estudio de la Universidad de Oxford, pues efectivamente cada día es más difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Y la preocupación por esto es prioritaria y a nivel mundial. Yo he vivido el desarrollo de todo este espectacular proceso de avance tecnológico de Internet desde que en el mes de agosto de 1962 JCR Leader del Instituto Tecnológico de Massachusetts presentó ante los miembros del Intergalactic Computer Network su memorándum sobre una red interconectada globalmente a la que se podría acceder individualmente desde cualquier lugar para obtener datos e información. Y de que en noviembre del 69 se estableciera el primer contacto entre ordenadores primitivos de las universidades de California y Stanford mediante el sistema de información Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, que buscaba un medio de comunicación seguro y rápido para organismos del gobierno. Y en 1978 se creó el Bulletin Board System, donde los usuarios podían descargar datos, noticias e intercambiar mensajes a través del primer navegador, Usenet, creado por Jim Ellis y Tom Truscott, embrión de lo que hoy conocemos como redes sociales, Google, Facebook, Yahoo, Instagram, etc. Este concepto continuó su desarrollo hasta el final de la década de los años 80 del siglo XX y se convirtió en realidad en los 90 con la World Wide Web, WWW, en el que las redes sociales se convirtieron en algo indispensable, tanto para las personas particularmente como para todo tipo de organización pública o privada.
y la realización o el crecimiento o modernización de lo que hoy conocemos como ciberespacio, cuyo origen está en el libro de ciencia ficción Neuromante de William Ford Gibson, publicado en el año 1984. Esto ha evolucionado mejorando exponencialmente en los últimos 20 años, desde la web 1.0 unidireccional, divulgativa y con el control absoluto del webmaster o administrador, pasando por la web 2.0 colaborativa para el intercambio de información de cualquier tipo de contenido de blogs, foros y redes sociales, hasta llegar a la actual y maravillosa web 3.0. Pero este descomunal y positivo avance también ha traído aspectos significativos, como es el caso de la desinformación y la posibilidad de manipular a la sociedad de muchas formas, convirtiéndose en el preocupante factor de desestabilización social. En conversaciones con mi nieta Loredana Avalo, quien acaba de graduarse en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, me quedo embelesado con lo que está por venir y que para ella será algo de rutina, pero que para mí resulta tan fascinante como lo era el inicio de toda esta revolución en 1962 para los miembros de la Intergalactic Computer Network. Bueno amigos, eso es todo por hoy, continuaremos mañana.